La decisión de renovar este museo hace parte de un proyecto de renovación de los museos del oro regionales. Tenemos 6 museos regionales en el país, 5 museos del oro y un museo etnográfico. Y decidimos en los últimos años renovarlos porque estaban bastante desactualizados, digamos, en todos los aspectos museológicos. Estos son museos que fueron creados en los años 80 y pues con el paso de los años obviamente se había desactualizado la narrativa, las colecciones requerían también intervenciones de restauración y conservación. La colección había crecido, había objetos importantes para incluir en estos nuevos guiones y la museografía también estaba bastante obsoleta en temas de vitrinismo, de iluminación, de diseño gráfico, también una museografía que proporcionara mejores condiciones ambientales para los objetos. Pues estos habían sido museos hechos con el paradigma anterior, museos hechos pues básicamente desde adentro, en el que pues primaba la visión del curador y la visión del museo, y estos museos de arqueología pues eran básicamente una traducción para el público de las investigaciones arqueológicas, pero pues la nueva propuesta de los museos es involucrar al público, trabajar con el público durante la construcción de las nuevas narrativas para, por un lado, pues hacerlas más pertinentes para esos públicos y, por otro, pues que desde la construcción de los nuevos guiones el público se apropie del museo y lo sienta como propio y sienta que fue partícipe de esta nueva exposición y lo que pasa en el museo de ahí más adelante. La participación en el Museo del Oro Nariño la hicimos a través de diferentes mecanismos o actividades. Utilizamos pues la técnica de grupos focales, invitamos a grupos académicos, de profesores universitarios, de estudiantes, de indígenas, líderes culturales. También pues visitamos comunidades indígenas y pues salimos también de la ciudad. Pero tal vez la actividad que fue más significativa y que más nos aportó a nosotros fue una minga de pensamiento a la que invitamos a muchísimos sectores de la comunidad en Pasto, pero también en los alrededores. A esta minga invitamos no a que la gente nos dijera qué quieren que esté en el museo, porque creemos que estas preguntas pues darán siempre respuestas similares o a lo mejor hasta no habrá unas respuestas, porque muchos de estos grupos pues no están acostumbrados a los museos. Lo que quisimos en esta actividad era que nos contaran sobre aspectos de su cultura que ellos consideraran importantes. Y esta era una pregunta clave para nosotros, porque precisamente buscábamos tener una narrativa relevante para la gente. Obtuvimos unos resultados que se ven hoy reflejados en el museo. En esta actividad tuvimos por ejemplo, la presencia de los rom, de los gitanos en Nariño, que llevan mucho tiempo viviendo allá, que han sido poco representados y poco involucrados en las actividades culturales y en las instituciones culturales en Nariño. Y ellos aportaron también con sus conocimientos. Otro elemento que fue muy importante que salió de la minga fue la lengua. Muchos de estos grupos indígenas están en procesos de recuperación de su lengua. Después de esta identificación, consultamos con algunos grupos sobre palabras que consideraran que deberían estar en el museo. Entonces recogimos todo un léxico de palabras en distintas lenguas y en el guión las plasmamos en un diseño muy bonito de unos paneles en donde tenemos las palabras y sus significados. Para ilustrarlas, invitamos a niños a través de nuestro coordinador cultural, que fue clave en este proceso, a grupos de niños para que dibujaran las palabras que habían sido seleccionadas por su grupo. Fue un resultado maravilloso. Tenemos un archivo de dibujos infantiles
estos dibujos, entonces quedaron plasmados en la exposición y también en el catálogo. Hemos estado pensando, los niños deberían estar mucho más presentes en nuestras exposiciones, con temas, con esto, con su participación también, porque son unos grandes usuarios de nuestros museos. Entonces, pensamos que fue una actividad en la que diseñamos y que nos inventamos en este proyecto y que seguramente seguiremos reproduciendo en los demás proyectos de acuerdo con el contexto. Este Museo del Oro Nariño recoge experiencias y aprendizajes que hemos hecho en las renovaciones anteriores. En el 2015 renovamos el Museo del Oro Tayrona, Casa de la Aduana, en Santa Marta, y en el 2016 renovamos el Museo Etnográfico de Leticia. Fueron 2 proyectos en los que empezamos el trabajo de involucrar a las comunidades en la construcción de los nuevos guiones y del nuevo museo. Este proyecto del Museo del Oro Nariño, entonces, tiene aún una participación mayor de las comunidades. Participan comunidades que de alguna manera siempre han estado presentes en los museos, pero también otras que no eran públicos asiduos de nuestros museos ni que estaban generalmente allí representados. En la historia del museo pues nos dedicábamos principalmente a las sociedades prehispánicas y pues a las sociedades indígenas que se entendían como descendientes mucho más cercanos de las sociedades prehispánicas. En estos nuevos museos estamos abriéndonos a muchos más públicos y a muchas más voces, a la presencia de muchas otras comunidades. Yo creo que esta participación de los públicos y de las comunidades en los museos en Colombia es un tema que debemos seguir trabajando. Somos un país con una diversidad cultural enorme. Tenemos que involucrar todas estas voces en nuestras exposiciones y en nuestros museos, no solo para nutrir nuestros guiones, sino realmente para que estos museos se vuelvan lugares centrales en las comunidades, lugares de diálogo, de aprendizaje, de disfrute y de compartir entre todos.